Creo que el problema radica más en cómo es esta figura, digamos, ¿no? O sea, qué características tiene esta figura, digamos, ¿no? Entonces, como para que lo entiendan o no lo entiendan, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algo. ¿Se entiende esto de acá, no? El plano de cuadro. Entonces, tengo el objeto, todas las líneas van hacia el objeto, se elevan. Una vez se elevan, se comienzan a fugar, digamos, ¿no? Si está al medio, entonces se fugan, digamos, ¿no? Desde el medio. El único que recibe medidas es este señor, el que toca el plano de cuadro, que es esta línea, y va a ser el mismo que va a recibir las medidas reales acá, que va a estar justamente en lo que nosotros denominamos línea de tierra, ¿no? ¿Ya? Me han enviado algunos sus soluciones. Si quieren, compartamos ahorita, digamos, a ver qué soluciones le han dado. Entonces, a los objetitos que yo les he entregado, digamos, ¿no? Para que más o menos vean, digamos, ¿no? Su capacidad de resolución, digamos, ¿no? De un objeto en 3D. ¿Ya? Entonces, no sé si quieren compartir, compartamos un ratito la pantalla. La técnica creo que es lo más fácil que hay. Entonces, elevar un cubito, digamos, entonces, no le voy a tomar el tema de luces acá, digamos, ¿no? Entonces, las luces están para que aprendan, digamos, cómo es el tema de las luces, ¿ya? Pero lo que me interesa es que levanten el objeto en 3D. Entonces, fíjense, del observador, todas las líneas suben a ver al observador hasta el plano de cuadro, del plano de cuadro suben las líneas rectas, entonces, y se genera, fíjense, los límites para cada una de las partes de este objeto. A su vez, fíjense, las líneas que componen mi objeto, entonces se reflejan justamente acá. ¿Qué van a hacer justamente los dos elementos que al tocar el plano de cuadro suben para convertirse en mis puntos de fuga? Entonces, en el tema del objeto simplemente voy a generar la fusión entre los puntos de fuga y mi objeto. Para encontrar ahí, fíjense, el cubito inicial, y sobre ese cubito inicial se pone ya justamente el objeto resultante, ¿ya? Creo que hasta ahí no hay ningún drama, creo que todos están correctos hasta ahí. ¿Correcto o me estoy equivocando yo? Hola. Sí, se entiende eso. Esa parte está clara. ¿No es? Creo que la mayoría, eso es lo que les decía, digamos, ¿no? Tiene problemas con resolver el cubito. Sí, ese es el problema aquí. ¿Ya? Entonces, hallar la figura. Claro, y se supone que es la parte más sencilla, digamos, ¿no? Entonces, de todo esto. Entonces, ¿cuál? A ver, me parece. Ese de aquí, ese. Oye, de acá. Me parece más un demonio, digamos. Está súper sencillo, cualquiera de los dos. ¿Cuál era no? Ya, un ratito, vamos a ampliarnos la imagen porque si no nos vamos a cubrir con otra cosa. Entonces, lo primero, concentrarnos, fíjense, en lo que hay y lo que se ve, ¿ya? Entonces, y aquí lo que se ve, se anota, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí se ve como un cuadrado encima, fíjense, un cuadrado, digamos, ¿no? Y abajo hay cosas que están dobladas. Entonces, aquí también, fíjense, se ve que hay una figura y se nota que hay dobleces, digamos, ¿no? Alrededor de esa figura. Entonces, ¿cómo se supone que es esta forma? Fíjense, aquí yo veo un triángulo y de ese triángulo comienzan a doblarse distintas figuras y alguna cosa así. Entonces, la idea justamente es averiguar cómo es que se soluciona este objeto, ¿ya? Entonces, tenemos un montón de maneras de dónde partir, ¿ya? Entonces, lo mismo que pasaba acá, fíjense, si la figura se repite, si esta L se repite,
se vuelve a repetir acá, significa que está inclinado. Y fíjense, aquí me confirma que es un objeto que tiene forma de cuña y está inclinado. ¿Ya? Se ubican, ¿no ves la forma de esta L y la forma de esta L? Entonces, cuando yo veo una figura de frente, entonces tengo que saber cuál es el frente. O sea, esto es el frente, fíjense. Todo esto que da la vuelta, o sea, esta parte de acá es el frente, visto desde arriba. Esto es el medio. Perdón. Todo esto de acá es el punto medio, digamos, todo lo que está en el medio. ¿Ya? Esto es atrás. ¿Ya? Entonces, esto es adelante. ¿Ya? Entonces, esto de acá es arriba, totalmente. Todo lo que toca ahí es arriba. Esto es al medio y esto es abajo. ¿No ves? Entonces, creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo en todo eso. ¿Ya? Entonces, el objeto que se les está presentando, perdón. El objeto que se les está presentando en esta figura ¿ya? Son objetos sencillos. Entonces, cuando yo les hablo acerca de 4 cubos, me refiero a que tiene un cubo, 2 cubos, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos a resolver esto? Lo primero, tenemos que determinar qué figuras son las que usted ve de frente, qué figuras son las que usted ve de lado, y tenemos que ver por dónde vamos a iniciar. Entonces, arquitecto, veo un montón de líneas, digamos, ¿no? Entonces, es un objeto totalmente sencillo, fíjense. Entonces, pero necesito ver qué líneas me pueden ayudar justamente a resolver esto. ¿Ya? Lo primero, cuando una línea tiene, o unos planos, fíjense, como esto de acá, fíjense, esta línea, o ese triángulo, digamos, ¿no? O este otro triángulo, entonces están así totalmente definidos, significa que el objeto tiene alguna característica, entonces que le ayuda, digamos, ¿no? A ser totalmente fijo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo partimos? Fíjense, pueden partir por cualquiera de las caras. ¿Ya? Entonces, yo partiría, por ejemplo, por un elemento bien sencillo. Fíjense, aquí tengo un cuadrado completo. Perdón, estoy queriendo marcar esta huevada de mouse. Fíjense, tengo un cuadrado completo y abajo se ve que hay algo segmentado, ¿no? Entonces, por lo tanto, como es un cuadrado completo desde arriba, y arriba, fíjense, se ve como una línea nada más. Fíjense que solamente me voy a concentrar en esta mitad. Entonces, cuando yo veo el objeto completo, pucha, veo un montón de cosas. Pero ¿qué pasa si yo me ubico solamente en la mitad o en la otra mitad? ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo, vamos a admitir a los compañeros. Por lo tanto, vamos a hacerlo con geometría de fondo todito y después vamos a ver qué líneas están encima. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, un objeto que se ve como un cuadrado y que de planta se ve como un
una línea. Entonces, fíjense, de arriba se ve como un cuadrado que tapa unas líneas, por eso está transparente. Entonces, y de arriba, fíjense, aquí es arriba, entonces se ve como una línea nada más. Entonces, ya tengo mi primer elemento de este cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más veo? Veo, por ejemplo, que hay una línea, fíjense esta linecita, que viene de arriba al medio hasta abajo. Fíjense, y arriba al medio solamente coincide con esta línea. Y hasta abajo y atrás coincide solamente con esta línea, coincide con esta de acá. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Esta línea viene de arriba y se va hasta allá al fondo. Entonces, para solucionar la primera parte, fíjense, simplemente vamos a hacer una triangulación aquí. Entonces, fíjense, aquí, desde este lado, fíjense, este es mi lado lateral, la vista lateral derecha sobre el lado izquierdo. Entonces, aquí yo veo un triángulo, fíjense, y atrás de eso todas las líneas. Y tengo que ver otro triángulo, y atrás de eso todas las líneas. Entonces, acabo de hacer el primer triángulo. Entonces, ¿y cómo hago el otro triángulo? Entonces, fíjense, tengo que esconder línea sobre línea. Fíjense, aquí no hay otra línea que no sea esta segmentada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser esconder la línea sobre línea. ¿Se entiende? Parto de lo que conozco. Conozco un cuadrado. Conozco una línea, fíjense. Me he olvidado de toda esta parte que se ve muy complicada. Y fíjense, solamente me he concentrado en la mitad, que es un cuadrado con una línea atravesándolo y nada más. Vamos a admitir a los compañeros. Entonces, por lo tanto, tengo la mitad de mi objeto. Ahora, aquí veo, fíjense, una figurita de frente. ¿No? Fíjense esta figurita. Veo esa figurita de frente. Entonces, este es el frente, ojo. ¿Ya? Entonces, veo esa figurita de frente. ¿Y cómo se ve en planta? Entonces, esto es adelante. En adelante se puede ver, digamos, la figurita aquí en el frente como una línea, pero fíjense, tengo una línea segmentada. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta figurita, esta línea, fíjense, viene ahí. Viene sumida o escondida, digamos, ¿no? en sí mismo. ¿Se va entendiendo ya la figura? Sí. A ver, entonces, fíjense, a la esquina baja y se va a la esquina y se esconde. Entonces, ahora, si yo veo esta figura es un triángulo que se repite acá como un triángulo que va a la esquina. Entonces, ¿cómo debería ser un triángulo que se ve como un triángulo? Seguramente se va a ver, fíjense, como un triángulo. ¿No ven? Ahora, veo este lateral. Fíjense que ya tengo esta cosita que está escondida en la esquina. Tengo esta línea que se va hacia la esquina. Entonces, tengo que tener una línea que venga y baje hasta esta esquina. ¿Ok? Entonces, vamos a poner una línea que venga y baje desde esta esquina hasta esta esquina, tal cual me lo está indicando. Ahora, si lo miro desde arriba, fíjense, veo un triángulo que se ve como un triángulo. Fíjense.
Fíjense, un triángulo, ¿correcto? Que se ve en planta como un triángulo. ¿Cómo sé que se ve en planta, digamos, no? Porque las líneas son llenas, no son líneas segmentadas. Entonces, como veo eso, fíjense, vamos a seguir aceptando, compañeros. Yo voy a poner un triángulo, ahí fíjense, en diagonal. ¿Qué más veo? A este lado, veo un triángulo. Fíjense, esta es mi vista lateral izquierda, o sea, es el lado izquierdo del objeto plasmado en el lado derecho. Este es mi lado derecho, ¿no es? Entonces, por lo tanto, lo que estoy solucionando, fíjense, es esta cara. Entonces, tengo que ver un triángulo que aquí en este lateral se ve como si fuera una línea. Entonces, es un triángulo que se ve como si fuera una línea. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que me falta? Me falta solamente la línea de fondo. Entonces, la línea de fondo es la línea que va a hacer que aquí haya al fondo un doble. Entonces, ahora, ¿cuáles son las caras que se ven? Y comienzo a hacer triangulaciones. Entonces, se ve esta cara, se ve esta cara. Y ese es el objetito que tanto les ha costado. ¿Ya? Entonces, el objeto es un objeto de 4 cubos. Por lo tanto, se define como un objeto de complejidad media. ¿Ya? Vamos a seguir aceptando, perdón. ¿Entendió? Es solamente practicando. ¿Ah? Ayer yo le envié una foto y me dijo que estaba casi bien, pero yo lo veo igual nomás, no le hallo ni una diferencia. Ni se parece, ¿no? Está casi bien no. porque casi la acierta. ¿Me entiendes? O sea, casi la acierta, digamos, ¿no? Porque se parecía en algo, tenía algo, digamos, ¿no? Que lo aceptaba, digamos, se acercaba. Pero nada que ver, ¿no? Sí. El problema con eso es que no tiene que estar casi bien, tiene que estar bien. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver este otro, no sé cuál, digamos, ¿no? Perdón. Vamos a seguir admitiendo a compañeros que recién están ingresando. Entonces me voy a llevar un cubito más. Fíjense que yo lo que hago es ensayar primero con los cubitos, porque imagínense que haga yo toda esta vaina y aquí me ponga a rayar, digamos, ¿no? Entonces, ni idea, digamos, no voy a joder todo mi proyecto, todo lo que hice, lo voy a fregar, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hace simplemente es llevártelo. Entonces, ¿este de acá o este de acá? ¿Cuál quieren resolver? ¿El de la derecha? El de la derecha, ya. Esto por si acaso es práctica, ¿ya? Para que no se atormenten tanto, ¿ya? Hay colegas que no saben solucionar este tipo de objetos, ¿ya? Entonces, hay colegas que no le hacen, así sencillo, ¿ya? Entonces, fíjense, yo de frente puedo ver muchas cosas. Puedo ver esta figura, puedo ver esta de acá, puedo ver esta de acá abajo, puedo ver esta de aquí más abajo. Entonces, triángulo, 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 triángulo. No, polígono. Entonces, ¿cuál de estas, digamos, no me pueden servir? Entonces, esta de acá de la esquina, si yo lo veo, entonces veo una esquina y voy a notar que hay una esquina que, bueno, está escondida. ¿Por qué sé que está escondida? Porque hay una línea segmentada aquí. Entonces, podría empezar por ahí, ¿ya?
Entonces vamos a empezar con líneas segmentadas. Yo trabajo siempre. Y después simplemente veo qué cosas son las que veo. Entonces, lo primero, digo que hay una figurita que hace esto. Viene y se esconde. ¿Ya? Entonces, con eso ya acabo de partir y digo que aquí, fíjense, veo una figura. Por si acaso podemos partir de la fachada, de las vistas, de donde usted quiera. ¿Ya? Entonces, lo que sí tenemos que identificar es que aquí veo una figura que se ve de frente. ¿Cómo sé que está al frente? Porque esta línea me lleva hasta el frente. Y de frente esto se ve como si fuera una línea nada más. Entonces, una figura que está sobre un mismo eje, simplemente es una figura, fíjense, que está sobre el mismo eje. ¿Qué más veo? Entonces, si yo lo miro de lateral, fíjense, esta es mi vista lateral izquierda sobre el lateral derecho. Entonces, esta cara es la que estoy analizando. Entonces, lo primero, veo un objeto completo que hace esa cara. Y atrás de eso, hay un montón de líneas segmentadas. Entonces, sé que eso es una cara completa. Así también, yo sé que esto es una cara completa. ¿Ya? Entonces, tengo que analizar. ¿Cuál de estos dos me conviene poner aquí a este lateral que parece una línea? ¿Y cuál me conviene ponerlo aquí escondido? Entonces, el que va escondido seguramente es el que está atrás. Por lo tanto, ese triángulo. Fíjense. Por lo tanto, empecemos por el escondido. Entonces, es un objeto que está ahí escondido. Y el objeto que está adelante es un objeto que sale hasta acá adelante sobre la misma línea. ¿Se entiende, no es? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Ahora, igual, volvemos a pensar. En planta, fíjense, ve un triangulango que llega hacia la esquina y se ve desde arriba, porque aquí es donde yo veo las cosas desde arriba, ¿no? Entonces, y si yo me fijo, arriba solamente hay una línea, que es esa línea de ahí. Entonces, esta lineecita que está en diagonal es la única línea. Entonces, una línea que se ve como un triángulo, entonces, y que va hacia esta esquina, fíjense, viene desde acá y se va a una esquina. Entonces, es simplemente un triángulo que está inclinado. Fíjense, un triángulo que se va allá a la esquina. ¿Está correcto? Ahora, lo mismo, miro desde arriba. Fíjense, tengo las caras más grandes acá arriba. Entonces, aquí veo un triángulo desde arriba. Entonces, y fíjense que este triángulo desde arriba ya está la línea diagonal acá. Entonces, ¿qué es lo que más me queda arriba? Esta línea de acá, pero fíjense, es la única que coincide con esto. Es un triángulo que parece una línea. Entonces, simplemente es un triángulo que está dentro de ese eje. ¿No ves? Entonces, viene hasta el medio y se va a la esquina. Entonces, de la esquina, viene hasta el medio y se va a la esquina. Y después me falta este triángulo, fíjense. Estoy utilizando la cara de arriba, fíjense. Este triángulo, que se ve de arriba como un triángulo. Entonces, pero si yo lo veo, simplemente coincide, fíjense, con este triángulo que se ve en lo diagonal. Es lo único que me falta. Entonces, para hacer un triángulo ahí, ¿qué es lo que hago? Me falta una línea. Y ya tengo ese triángulo que se ve como una diagonal. ¿Qué más? Pues nada más, digamos, ¿no? Simplemente me faltan, fíjense, mis líneas. Bueno, vamos a pasarlo esto
a las líneas, fíjense que me faltan, que son las líneas de fondo. Esta línea que marca mi eje X, y Z, ¿no? Entonces, por lo tanto, las geometrías que se ven, fíjense, acuérdense que los que pasaron con Hans fueron a ver, digamos, ¿no? Caras visibles, cuántas caras son visibles, cuántas caras son invisibles, y no sé qué, digamos, ¿no? Entonces, y lo demás está atrás. ¿Se entiende? Sí. Sí. Una pregunta, arquitecto. ¿No ves que en la vista superior se ve una línea diagonal? A ver cómo le explico. Ya, en la vista superior se ve una línea diagonal que parte del lado izquierdo de abajo al lado derecho de arriba. Siento que... ¿Esta línea, Sí, perdón? esa. Sí, esa. Esa línea. Uh-huh. Vamos a cambiar de color. Si yo lo miro desde arriba, fíjense, esta línea viene del diagonal, viene hasta el medio, y del medio se va a la esquina. Y, ajá, claro. Y la línea del lado de la izquierda, la que está arriba, ¿cuál sería ese en el gráfico de vista superior? Claro. La Esto que acá. está al lado... Ajá, sí, no, pero ya, a ver. La del cubo ya, la que desarrolló, hay una que está arriba. A ver cómo, no sé si puedo rayar. No, no puedo ¿Esta? rayar. Claro, puedes rayar. ¿La estoy rayando? Ah, sí. Esta de acá. ¿Cuál se vería, o sea, cómo se vería en el gráfico? ¿Cuál? A ver, bórralo de nuevo. ¿Cuál? Ahí. Esta. O sea, esa de ahí. Ya, vamos a ponerlo con otro color. Ahí. Entonces, usted quiere esta línea que viene de aquí a la esquina, y de la esquina se va hacia allá. Sí, esa. Entonces, es una línea que viene de aquí a la esquina, y de la esquina se va hacia allá. Ah, ya. Ahora sí, ahora sí. Ya la capté. ¿Se entiende, no? Sí, ahora sí, gracias. No está tan difícil, ¿me entienden? O sea, solamente que tienen ustedes que respirar un poquito, digamos, ¿no? Y darse cuenta, digamos, ¿no? De que la idea es que ustedes se guíen, fíjense, por estos volúmenes, fíjense. Entonces, si yo me fijo, este volumen, fíjense, me tapa todo y me hace toda una cara. Entonces, y ese volumen, fíjense, viene aquí tapando todo, digamos, ¿no? Y haciendo toda una cara. ¿No ven? Sí. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es apoyarse en lo que ven. O sea, qué cosas son las que veo, entonces, y qué cosas son las que no veo, digamos, ¿no? Como geometría. Entonces, simplemente es eso. O sea, las figuras, fíjense, estas siguen siendo de complejidad media. Entonces, no hay nada de complejidad alta. Entonces, complejidad alta son unos monstruitos que tengo por ahí. Entonces, que son súper complicados, digamos, ¿no? Aparte de eso, bueno, son pues unos engendros. Ya, estos, sin embargo, son bonitos, digamos, ¿no? Es una figura bien bonita. ¿Se entiende, no? Cierto. Sí, cierto. Ya, ¿qué otro no pudieron resolver? Este está súper pichanga, digamos, ¿no? ¿Se pudo o no?
Este ya está, este ya está, este es una pichanga igual, digamos. Entonces, el detalle está en que ustedes resuelvan algunas figuras así, digamos, ¿no? Entonces, ver, digamos, o sea, fíjense, esta figura, digamos, ¿no? Que tiene un cuadrado, que tiene una línea y lo atraviesa, digamos, ¿no? Es lo mismo que esto. ¿Dónde está? Pues, aquí está. Es exactamente lo mismo que esto, ¿ya? Solamente que yo me tengo que olvidar de la mitad. Y digo, ah, mira, es un cuadrado con una línea. Entonces, divido mi objeto en la mitad. Entonces, y me sale la mitad y la otra mitad, bueno, es la parte más compleja que hay, digamos, ¿no? ¿Ya? Y en base a eso es que ustedes van a desarrollar justamente un poquito de inteligencia espacial. Se supone que eso han practicado el sistema de representación durante todo su semestre. ¿Ya? Entonces, no sé. O sea, el examen es la siguiente clase. Entonces, si no están muy preparados con eso, o sea, la técnica, yo sé que esto de acá, esto es cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, es sencillito, digamos, ¿no? Entonces, gráfico, digamos, ¿no? La línea, el cuadro, digamos, ¿no? El objeto, el observador, digamos, ¿no? Entonces, aquí la línea de tierra, la separación que es la altura es la línea del horizonte. Entonces, todas las líneas atraviesan el objeto y marcan el plano de cuadro. Del plano de cuadro suben, digamos, ¿no? Pasando por la línea de tierra. Entonces, los puntos de fuga nacen de las líneas paralelas de este objeto, o sea, este ángulo se traslada acá y de ahí suben y marcan y hacen los puntos de fuga y lo demás es encontrar las líneas que cruzan, digamos, ¿no? Entonces, eso no creo que haya mucho drama para entenderle, ¿no ves? ¿O sí? ¿Puedo explicar un ejemplo más aquí de eso? Aquí yo tengo una preguntina. Ya. Ahí sobre el plano de cuadro, ¿no? Que muestra en planta. A ver si lo pone. Ya, a ver, aquí. Voy a dejarlo aquí fijo. Ya. El plano de cuadro en No, planta. donde da la figurita. Donde da la figurita. La línea de tierra. Van en este orden, fíjense. Plano de cuadro, línea de tierra, línea de horizonte. ¿Cuál quiere? No, del otro lado donde da la figura. Quiero saber, ¿Esta línea? no. Márquelo pues con el... Por eso, Donde da márquelo. los lados, ¿no? Donde da los lados en la T. Esa T. En la T. En la T. No ve que ¿Alguien ahí lo tiene? le pone el ángulo, no quiero saber cómo vamos a ver si va a ir el cuadradito para abajo o para. A ver. Cuando se le dan los ejercicios, fíjense, Eso, aquí se ese plano de denomina, cuadro. fíjense, que este objeto es recto, digamos. Este objeto está recto. Lo que manda aquí es este ángulo. Entonces, y aquí en los datos, fíjense, tengo el ángulo. Aquí, por ejemplo, el ángulo es 15. Por lo tanto, esto va a estar a 15 grados. Entonces, yo voy a dibujar una línea. Perdón. Voy a dibujar una línea. Y a 15 grados, van a disculpar que no estoy utilizando reglas acá, es que bueno, me van a habilitar recién mi computadora. Entonces, me dice que de aquí hacia acá a 15 grados, fíjense. Entonces, de aquí hacia allá a 15 grados, fíjense. Tiene que avanzar ahí. Después de ese 15 grados, fíjense, a 90, se va elevando justamente el objeto. ¿Se entiende? Entonces, aquí me está indicando el ángulo en el que va a estar
y aquí dice que es 15. ¿Ya? Entonces, aquí me está indicando, fíjense, que de estos 15, entonces, desde este punto, fíjense, esto llega a la esquina, el ángulo, el objeto, y me indica, fíjense, que de aquí en línea recta, el objeto va a estar a una distancia de 7, dice. Entonces, distancia 7. Entonces, y ese va a ser el ángulo con el que yo me voy a manejar. Ahora fíjense. Voy a ponerlo de otro color. Vamos a moverlo un ratito. Este es mi plano de cuadro. Este es mi observador. Entonces, dibujamos la línea de tierra. Aquí una consulta. ¿Plano de encuadro y observador siempre es perpendicular al plano de encuadro? Sí, el observador va a estar perpendicular. O sea, no es que siempre va a estar. Entonces, yo así se los pongo, digamos, ¿no? O sea, como que de aquí se cuelga, digamos, ¿no? el observador. ¿Ya? Entonces, yo les indico en qué esquina se va a colgar nada más el hombre. Entonces, y de ahí, digamos, ¿no? Simplemente ustedes lo largan en línea recta, ¿ya? Porque la idea es tener este ángulo nada más. ¿Ya? Entonces, esta primera línea es la línea, el plano de cuadro. ¿Vale? La segunda línea va a ser la línea de tierra. Y la tercera línea, fíjense, está separada. Aquí me indica, digamos, ¿no? ¿Cuánto se separa? La altura del hombre dice que es 12. La H es 12. Entonces, ¿qué significa? Que entre la línea de tierra y la línea de horizonte debe haber 12. ¿Se entiende? Esta es la H. La distancia es la altura entre esas dos líneas. En realidad no tiene relevancia, por si acaso, cuánto de distancia haya entre este objeto, si está ahí o si está más arriba. ¿Ya? Entonces, paso 1, traslado y veo mis puntos de fuga. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a trasladar, fíjense, estos mismos ángulos, este ángulo y este ángulo, los voy a trasladar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo trasladamos ahí? Para encontrar los puntos de fuga. Entonces, la distancia que hay de esto alargado, fíjense, esto que se alargue de aquí hasta allá, digamos, ¿no? Por eso les decía, cuando uno ocupa otro ángulo, siempre tiene que considerar de que esto de acá debe estar un diagonal más de la hoja. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿no? Cuando el ángulo es demasiado inclinado, como este de acá que tiene 15 grados, entonces fíjense, me sale esto en perspectiva muy a un lado. Entonces, con esto encuentro lo que llamamos los puntos de fuga. Entonces aquí va a estar mi punto de fuga y aquí va a estar mi punto de fuga. ¿Qué más hacemos? Entonces, sobre la misma línea. Una cliente primero, como número 1, una cliente no me gusta. Fíjense, encuentro
las proyecciones, fíjense. Hay gente que le tira hasta ahí y de ahí comienza a tirar líneas rectas. No. Entonces, estos deben llegar hasta tocar el plano de cuadro. Acuérdense, plano de cuadro se llama la técnica esta, ¿no? La técnica del plano de cuadro. Entonces, por lo tanto, una vez tocan el plano de cuadro, recién se elevan. Una vez elevados, tengo los puntos de fuga, voy a comenzar a fugarlo. ¿Ya? Vamos a fugarlo con otro color. Entonces digo, esta planta viene de acá y se fuga para allá. Y esta planta viene de acá y se fuga para el otro lado. Entonces, ¿y hasta dónde se fugan? Hasta los límites del objeto. Entonces, ¿cuáles son mis límites del objeto? Son esta esquina y esta esquina. Entonces, mi planta va a estar con esos límites, ¿no ven? De aquí comienza a fugarse este señor. Y fíjense, de aquí se fuga hasta tocar a esta línea. Entonces, tiene que tocar justamente esa línea. Entonces, hasta tocar esa línea. Y de aquí, fíjense, se va a fugar hasta allá. Fíjense que siempre va a ser coincidente. Entonces, y esa va a ser la base del cuadrado este en esa inclinación y en esa fuga. ¿Ya? Entonces, el único punto que recibe altura es este punto, porque es el que toca el plano de cuadro de mi objeto. ¿Ya? Los otros simplemente son líneas de proyección. Entonces, mi objeto mide en altura, me fijo en C, mide 4. Por lo tanto, yo debo subir en esta única situación 4. Entonces, y de ahí comienzo a fugar de nuevo. Entonces, esto se fuga hacia allá y tiene que llegar hasta ahí. Entonces, una vez encontré esos puntos, fíjense, es más fácil. Entonces, esto debe llegar desde el punto de fuga hasta aquí y seguir recto hasta ¿dónde? Hasta tocar este otro punto. Se expande hasta aquí. Y una vez llegó ahí, tiene que fugarse hacia allá. ¿Ya? Entonces, una vez se fugó hacia allá, entonces este objeto va a fugarse hacia allá. Y se van a dar cuenta, es totalmente coincidente, digamos, el cruce de esta línea con esta línea. Y mi cuadrado inicial, para que lo vean un poquito, o sea, hago, digamos, todo eso para encontrar una base, digamos, ¿no? Sobre la cual voy a comenzar a trabajar. Entonces, mi cuadrado inicial va a estar marcado ahí. ¿Se entiende, no? Y obviamente lo que me cuesta a mí después es poner el objeto dentro de ese cuadrado. Entonces, si quieren ponerlo con línea segmentada, es lo mismo. Entonces, mi geometría de fondo, por ejemplo, acá va a ser eso. Y va a ser eso. Entonces, en ese cubo tengo que meter el objeto que se me indica acá.
Aquí ya lo descubrimos cuál es el objeto, digamos, ¿no? Entonces, el chiste en esto, ¿qué es, digamos, no? Entender que si yo tengo un ángulo así de abierto, entonces, si yo pongo esto al medio de mi hoja, entonces mi hoja en la que voy a dibujar, entonces se va a salir, digamos, del punto de fuga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando tengo esos ángulos así, tengo que comenzar a dibujar el objeto más hacia un lateral, ¿se entiende, no? ¿Ya? Ya, les voy a mandar objetitos del libro, otros objetitos un poquito más complejos si quieren, para que vayan practicando. ¿Se entiende esto, no es lo del plano del cuadro, no? O sea, esa es la parte fácil, creo yo. Encontrar la perspectiva es facilito. Entonces, ya ahí está perspectivado esto, digamos, ¿no? Si quiero la mitad, ¿qué hago? Entonces, vengo, tiro una línea, digo, aquí quiero encontrar esta mitad. Voy a ponerle un color naranja, otro color. Entonces, quiero encontrar la mitad, digamos, ¿no? Entonces, de esto, entonces, la mitad. Entonces, A3. O sea, si quieren hacerle una hoja más grande, no hay drama, digamos, ¿no? Entonces, en el A3 sí les va a entrar todo, digamos, ¿no? Entonces, no hago figuras que sean más grandes para eso. Entonces, eso llega ahí, ¿y qué es lo que pasa cuando llega a tocar el plano de cuadro? Se eleva en línea recta. Entonces, ¿y aquí qué es lo que obtengo? Ya pues obtengo ya mis otras líneas. Entonces, una vez llego ahí, esto se fuga hasta allá. Entonces, ya comienzo a tener la primera línea de ese lado. Y de abajo, por ejemplo, esto se fuga hacia allá. Entonces, ¿por qué? Porque esto se está jugando hacia ese lado. Entonces, quiero encontrar el punto medio de acá. Entonces, fíjense, de aquí apunto hacia el punto medio que quiero. Y la proyección, fíjense, que vaya a haber hacia el plano de cuadro, o sea, va a ser el punto medio que va a tocar ahí. Entonces, recto nada más hubo, a 90 grados. Ya, no tienen que coincidir las líneas esta con esta, digamos, acuérdense que está a 15 grados. La única vez que coinciden, y se van a acordar, digamos, un poquito de sistema de representación, la única vez que va a coincidir, perdón, esto no viene hasta aquí, viene hasta arriba. Ya la única vez que va a coincidir va a ser cuando esto de acá esté a 45 grados. ¿Por qué? Porque se montan las imágenes isométricas, ¿no? Entonces, este se aleja hacia allá, y este se aleja hacia allá también. Y ya tengo, fíjense, la cruz de un lado, la cruz del otro lado. ¿Se entiende, no? Creo que no hay mucha duda en esto. Fíjense, los ejercicios que yo les planteo, todos casi, 60 grados, 30 grados, 60 grados, 15 grados, 45 grados. Entonces, se van a fijar ahí el video que dice escuadra y, ¿qué era? Uso de escuadra, digamos, ¿no? Creo que dice. Entonces, que se los mando ahorita, digamos, ¿no? Para que lo tengan y lo vean de nuevo, para que se acuerden ustedes de cómo se utilizaban justamente las escuadras y el cartabón. ¿Ya? Entonces, para que ustedes no estén buscando ¿qué se llama? El transportador, digamos, y estén sacando ángulos, digamos, entonces aquí simplemente lo único que hacen es buscar
Es buscar solamente el ángulo que requiere, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, ahí fíjense en ese videito, instrumentación de escuadra y cartabón. Entonces, para que ustedes con la escuadra encuentren, por ejemplo, 15 grados, que es simplemente saber mover las escuadras, ¿ya? Entonces, es saber sumar, digamos. Entonces, si tengo 60 a un lado y tengo 30 al otro, digamos, ¿no? Entonces, al otro lado tengo 90, digamos, ¿no? Entonces, si tengo 60 más 45 grados, entonces, ¿cuánto me queda, digamos, ¿no? Entonces, y eso es lo que tengo que saber sumar para encontrar rápido, digamos, ¿no? Entonces, los distintos dibujos. Entonces, si no tienen esa práctica, entonces, si no saben manejar todavía escuadras, digamos, ¿no? Entonces pueden darle una chequeada y ensayar, digamos, ¿no? Entonces, para que no estén poniéndome el transportador aquí tratando de encontrar 15 grados, digamos, ¿no? Ahora, por si acaso, ¿ya? Un ejercicio está mal. ¿Ya? Está mal cuando una persona lo dibuja mal. ¿Ya? Entonces, está bien, arquitecto, encontré aquí 15 grados. Entonces, y comienzan a darle ahí. Por alguna razón, digamos, ¿no? Hacen algo así. La base de este objeto es cuadrada. Entonces, si bien aquí hay 180 grados igual, entonces la idea es que esto sea cuadrado, pues. Porque eso es lo que me muestra la base cuadrada. ¿Se entiende, no ves? Por lo tanto, si yo encontré el primer ángulo de 15 grados, que es el que me piden, entonces a 90 grados de ese ángulo debo colocar justamente el otro punto. A 90 grados de este ángulo y ahí, digamos, ¿no? Entonces debo dibujarlo correctamente porque simplemente es el mismo objeto pero girado, fíjense. Entonces aquí me indica que está girado. ¿Ya? Bueno, terminen de hacer estos ejercicios. ¿Ya? O sea, yo sé que han encontrado toda esta cosa de acá, digamos, toda la matroste lo han encontrado, pero la figurita, nada, digamos, ¿no? O sea, ¿ya? Y les voy a subir otros más tardecito, en la nochecita, digamos, ¿no? Para que ustedes sigan practicando y se acuerden un poquito de lo que era sistema de representación. ¿Ya? Les voy a subir entre ejercicios sencillos y ejercicios difíciles. ¿Ya? No difíciles. Los difíciles son bien complejos, digamos, ¿no? Entonces, tengo ejercicios difíciles, digamos, ¿no? Entonces, son sencillos. Sencillo. Esto, por ejemplo, ya es uno de 9, entonces estamos hablando de complejidad alta. Aunque la forma es súper sencilla de entender, entonces, pero al tener 9 cubos ya estamos hablando de complejidad alta. ¿Ya? ¿Nuestro parcial para cuándo va a ser, arquitecto? La siguiente clase, en teoría. Teoría y práctica, así, de lámina. Depende de ustedes, ¿ya? Entonces, la verdad es que como se va a ampliar teóricamente el semestre, entonces podríamos darnos hasta la siguiente clase para que sigan practicando. Entonces, pero el tema es que practiquen. O sea, si no van a practicar, entonces al reverendo fósforo tendría que darle yo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, si van a practicar, claro, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo apuro en aplazarlos, digamos, ¿no? Entonces, se van a aplazar solitos, digamos, ¿no? Entonces, finalmente. ¿Ya? Entonces, y esas cositas es algo que ustedes tienen que considerar, digamos, ¿no? Pucha, ¿voy a estudiar? No voy a estudiar, digamos, ¿no? Entonces,
Esto es algo que tiene que saber uno como estudiante de hábitat, sí, digamos, ¿no? Entonces, mínimamente tenés que saber hacer una perspectiva, digamos, ¿no? Tenés que saber usar escuadras, claro, digamos, ¿no? Entonces, si no hay computadoras, ¿con qué lo hago? Con reglas, pues, ¿no? Entonces, y debo saber justamente entender esa situación, ¿ya? Está bien, arquitecto. ¿Ya? Entonces, yo no tengo problemas, si ustedes me dicen, solamente les acepto un llores y por clase, ¿ya? Entonces, eso quiero que lo sepan bien. ¿Qué significa eso? Digamos, no, arquitecto, primer parcial, por favor, arquitecto, digamos, no, la próxima semana nomás, practiquemos. Entonces, no nos salió este ejercicio, este y este, digamos, entonces, belleza, digamos, entonces los hacemos así como lo estamos haciendo ahorita y se van a dar cuenta que esa pipoquinga así, ¡pum!, va a reventar, digamos, entonces, porque cuando hicimos estos ejercicios, le aseguro que el compañero que sí ensayó, o sea, que sí intentó hacer estos ejercicios, miren, aquí tenemos unos monstruitos, digamos, ¿no? Facilitos de hacer, digamos, ¿no? La figuringa es esa. Una sencillez de figura. Pero sus planos son estos. ¿Ya? Igual estos de acá, digamos, ¿no? Fíjense. Unas figuras totalmente complejas y las figuritas son sencillitas, digamos, ¿no? Entonces mi logo. Pero bueno, ya les voy a mostrar, les voy a mandar más ejercicios para que hagan. Entonces, estas laminitas de acá, por si acaso, las van a ir guardando. Entonces, van haciendo ustedes las láminas y las van guardando, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Vamos a presentar la carpeta y la carpeta debe tener la cantidad de láminas que sean necesarias, ¿ya? Entonces, esto de acá, fíjense, el plano de cuadro, la línea de tierra y la línea del horizonte, ¿ya? El tema de las sombras, ¿será que la próxima clase lo puede explicar un poco más, por favor? El tema de las sombras no entra en el examen, por eso no les estoy poniendo sombras. Es importante que lo sepan hacer, sí, ¿ya? Pero no va a entrar en el examen porque hay gente que se chipa, digamos. O sea, fíjense la cantidad de líneas que nos estamos mandando acá. Entonces, para hacer la sombrita, digamos, ¿no? Hay que saberlo en teoría, ¿ya? Hay que saberlo hacer, sí, digamos, ¿no? Pero no va a entrar en el examen, ¿ya? Entonces, tal vez cuando Está bien, hagamos una arquitecto. perspectiva interna, vamos a plantarle unas silitas, unas mesitas que van a ser bien sencillitas. Entonces, y le vamos a plantar que usted sepa hacerle las sombras, digamos, ¿no? Y todo eso, porque vamos a poner una vela, digamos, al medio y ya, digamos, a ver qué sombra le sale en las paredes, digamos, ¿no? Entonces, pero eso va a ser un ensayo que vamos a hacer un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, para que ustedes se ubiquen y lo hagan bien bonito, ¿ya? Está bien, arquitecto. Gracias. La idea no es aplazar a nadie, digamos, ¿no? La idea es justamente que todos aprendan en realidad. Entonces, el primer examen son 30 puntos, digamos, ¿no? El segundo examen son otros 30, digamos, ¿no? Y finalmente, digamos, ¿no? Tenemos la carpeta. Claro que tiene que tener los planos en 2D, entonces, pero ¿a qué me refiero en planos en 2D? A ustedes se les da el objeto y ustedes hacen la planta nada más, ¿ya? Entonces, el ejercicio es este, digamos, ¿no? Entonces, y usted hace la planta y de ahí comienza a elevarlo el objeto, ¿no? Entonces, fíjense, cuando dicen plano en 2D se refiere a esto, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo saco, digamos, ¿no? Entonces, esto tiene que estar dibujado en planta. O sea, el examen va a ser de cómo elevar el objeto, o sea, de planta. ¿De qué? O sea, el examen va a ser, o sea, lo último que acaba de explicar, ¿no? De cómo llevamos a planta al objeto en 3D. El examen es en realidad el plano de cuadro, o sea, es esto. Entonces, pero dentro de ese cubito que estamos proyectando, que fíjense, todos los ángulos que yo les proyecto, ¿qué es, digamos, no? O sea, van a variar en qué? En altura, y la altura es la distancia que va a haber entre estos señores. ¿No ven? Va a variar en el tamaño del cubo. Entonces, ¿qué altura tiene este cubo en realidad? Va a variar en dónde está puesto el plano de cuadro. Va a variar en el ángulo en el que están estos dos señores, o estos dos, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a variar. Fíjense, porque quiero que tomen atención ustedes a todos los ejercicios. Fíjense, estos son cuadraditos de 4, estos son cuadraditos más grandes que son de 5, estos cuadraditos no son de 5, estos son cuadraditos de 4, entonces, estos son cuadraditos de 7, son cuadrados grandes. La distancia del observador, fíjense, la distancia, digamos, ¿no? En este sentido,
tiene 10, digamos, ¿no? De altura 5, digamos, ¿no? Y ángulo 90 grados. Entonces, ángulos 60 grados, ángulos 15 grados, ángulos 45 grados y obviamente ángulos 30 grados que está por ahí. Que es de 30 grados. Entonces, todas esas variables van a hacer que justamente la perspectiva se pueda repetir, o sea, no va a haber una perspectiva que no tenga que coincidir. Entonces, pero, digamos, ¿no? Si yo no sé encontrar el objeto, no importa qué es lo que yo haga, digamos, ¿no? Entonces, me va a salir todo el cubito. Este cubo me va a salir. Hay gente que llega hasta ahí. ¿Y cómo meto el objeto? Digamos, entonces, tutti. ¿Ya? Llegar hasta ahí es simplemente leer los datos, ¿no? O sea, estos datos. Con esos datos yo llego hasta ahí sin necesidad de pensar nada, totalmente mecánica. Entonces, y de ahí, encontrar el objeto que va a ir ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Fíjense, vamos a hacer un espacio interior y vamos a comenzar a poner aquí objetos como una mesa, digamos, ¿no? Entonces, una silla, digamos, ¿no? Entonces, alrededor, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, o digamos, ¿no? Qué sé yo. Vamos a colocar, digamos, ¿no? Una cama. Una puerta, digamos, ¿no? Que vaya al baño, alguna cosa. Entonces, y vamos a ir haciendo la geometría, digamos, ¿no? Entonces, de este objeto para ver cómo se ve, digamos, ¿no? En perspectiva. Un velador, digamos, no sé qué, digamos, ¿no? Entonces, y vamos a poner al observador, digamos, ¿no? Mirando, qué sé yo, desde aquí. El observador que va a tener un ángulo tal, digamos, ¿no? Entonces, y ustedes ya van a hacer justamente donde está el plano de cuadro. Entonces, el plano de cuadro, digamos, lo vamos a poner si quieren acá, digamos, ¿no? Entonces, plano de cuadro por acá, digamos, ¿no? Entonces, y tengo que graficar eso en 3D. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Trasladar el ángulo y de ahí todo para arriba, digamos, nada más. Pero vamos a ir por partecitas, ¿ya? Entonces, vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y bueno, el segundo examen es simplemente de eso, pura perspectiva, digamos, ¿no? Obviamente que cuando alguien agarre y le pone a usted, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver, tengo uno de estos. Y yo le defino a usted, por ejemplo, algo como, qué sé yo, ni siquiera con 4 vistas, con 2 nomás suficiente. Fíjense. Pregunta, ¿qué objeto es ese? Una silla. Sencillo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que usted ya conoce, digamos, ¿no? Entonces, y lo único que tiene que hacer es perspectivar eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser en perspectiva eso, digamos, ¿no? Entonces, dentro de un espacio, digamos, ¿no? Entonces, o sea, los objetos son más claros y entendibles, digamos, ¿no? Entonces, no va a haber dónde perderse. Entonces, todo esto de acá va a ir en medidas reales, digamos, ¿no? Y se van a distribuir alrededor de un espacio, digamos, ¿no? Entonces, no va a haber duda, digamos, ¿no? Respecto a cómo es la forma, ¿ya? ¿Qué es lo que va a variar? Las dimensiones, ¿no? Pero lo van a tener ustedes en planta, en vistas y demás, digamos, entonces para que ustedes tengan todas las medidas, ¿ya? Pero no hay dudas, digamos, respecto a eso, porque es algo que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces,
la segunda parte es más rayas por todos lados, pero es más sencillo de entender. ¿Ya? Lo que les dije, digamos, ¿no? Les voy a pasar estas cositas de acá, digamos, ¿no? Para que ustedes entiendan, digamos, ¿no? El tema de la perspectiva. Fíjense, no importa, digamos, ¿no? O sea, lo que varía que es, digamos, ¿no? En este caso es un edificio, digamos, ¿no? Entonces, pero para que entiendan, digamos, ¿no? Cómo se genera la perspectiva, digamos, ¿no? Entonces, un espacio interior, fíjense, con una entrada hacia otro cuarto, digamos, ¿no? Entonces, ese simplemente, fíjense, es la base, o sea, y dentro de esto hay que poner sillas, mesas, algunos objetos, digamos, ¿no? Para que esto de acá tenga algo de sentido, digamos, ¿no? Hasta ahorita es solamente un cuarto. ¿Ya? Entonces, pero eso va a ser en la segunda parte. Entonces, para este examen, tranquilitos, digamos, ¿no? Entonces, igual, digamos, ¿no? Las láminas, mientras estén bien hechas, está bien, le pelaron, digamos, ¿no? Entonces, arquitecto, es que yo creí que era así, digamos, ¿no? Como decía el compañero. Entonces, le peló, entonces rehágala la lámina, entonces, hágala bien y esa va a valer, digamos, ¿no? Entonces, yo cuando me toca ponerle 100 a una persona en las láminas, igual le pongo el 100, digamos, ¿no? Entonces, si me toca ponerle 0, le pongo 0 también, digamos, ¿no? Entonces, pero si está bien hecho, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? Pero fíjense que las técnicas y todo lo demás es exactamente igual, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, a 2 puntos de fuga. Entonces, tengo el observador, digamos, ¿no? Entonces, tengo el plano de cuadro, fíjense. Tengo el observador. Tengo la esquina que recibe las medidas. Entonces, el observador está a una altura H, entonces, que es entre el plano de cuadro y la línea del horizonte. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que estamos partiendo de objetos en vez de partir de espacios, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con distintos tipos de elementos, lo vamos a seguir haciendo, ¿ya? Bueno, eso por ahora. Más tardecito les subo, por favor, ejercicios para que ustedes hagan, ¿ya? Entonces, igual, digamos, ¿no? Arquitecto, digamos, ¿no? ¿Sabe qué? Vi cómo lo resolvió, digamos, ¿no? Pero trato de resolverlo yo, digamos, ¿no? Y, bueno, la idea es que justamente no le salga, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que usted descubra cómo lo resuelve y se va a dar cuenta que una vez ejercita esa chispita, digamos, ¿no? De inteligencia espacial, lo demás viene ya de paquete. Entonces, ¿por qué, digamos, no? O sea, ya usted la ve la figura y ya ahí se aburría, ya no, mierda, era facilinga la figura, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, la repite, digamos, ¿no? Una y otra vez, digamos, ¿no? Se va acordando, digamos, ¿no? De cómo más o menos, cuál era la maña de esto, cómo se volcaba esto, y por dónde podía empezar, digamos, ¿no? Y resulta que cuando a usted le toca hacer lo mismo que yo acabo de hacer ahorita, resulta que usted ya no va a empezar por el lado que yo empecé, va a empezar por su propio lado, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Aquí una consulta. El libro que nos estaba comentando anteriormente, ¿será que por favor lo podría compartir? O ¿Cuál? ahorita en otra forma. Esto de ver las caras. Ver las caras. De nuevo. Explíquese un poquito. Lo que hacemos es sistema de representación. Las láminas estas quiere. ¿Eso? Sí, exactamente eso. Bueno, lo que pasa es que a mí esa materia me la han convalidado y creo que cometí un error hacer eso, porque más o menos me... Ya. Ya les comparto esto aquí para que vayan ejercitándose, digamos, ¿no? Entonces, a la siguiente clase, si es que no están preparados, no damos el examen. Yo sé que hay algunos compañeros que están hichi para esto. Entonces, y bueno, otros que, bueno, están más o menos, digamos, pero están fuera de práctica, pero quieren darlo de una vez el examen, digamos, ¿no? O sea, les urge de una vez terminar con esto. Y bueno, dependerá pues de cómo avancemos bien, ¿ya? Pero no hay ningún drama. Entonces, si es que hay que postergarlo, lo postergamos una clase más. Entonces, mientras practicamos y bueno, lo vamos a dar bien el examen y seguimos practicando el fin de semana. Esta burrerita es para que usted se siente, digamos, ¿no? En el auto, que yo, o en el rato que tenga libre, se sienta a tratar de resolver, digamos, ¿no? Cómo era la figurita bendita, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, dependerá de ustedes, digamos, ¿no? Saber cómo resolverlo, ¿ya?
Este es un libro que yo saqué junto con el arquitecto Guillermo Sierra, digamos, ¿no? Que pues también tiene un montón de ejercicios y cada uno tiene una maña, digamos, ¿no? Aunque la mayoría lo conoce como el libro de Hans, ¿no? Entonces, sí, me da el libro de Hans, digamos, no, papá, no está mi nombre ahí, digamos, no te dice Hans ahí. Pero igual, de todos modos, agradecido, digamos, ¿no? Con que tú tomen en cuenta el libro. Entonces, y bueno, es broma, porque eso yo me llevo muy bien con Hans. Entonces, y bueno, ¿a qué me voy, digamos, no? Tienen que practicarlo, o sea, está bien, son un montón de figuritas y tengo que seguir practicando, digamos, ¿no? Eso porque después, ¿cómo voy a entender una casa, digamos? La casa tiene un montón de planos, vistas, fachadas, digamos, ¿no? Y antes de estar haciendo una perspectiva, yo primero tengo que tener en la cabeza qué forma tiene, digamos, ¿no? Entonces, cómo está hecha esa casa, digamos, ¿no? Entonces, y en base a eso, recién, digamos, voy a poder generar yo una idea básica de la perspectiva que voy a hacer, ¿ya? Bueno, nos vemos en la siguiente clase, un abrazo a toditos, ¿ya? Se cuidan, ¿ya?